El Señor Jesús, creo que todos nosotros sabemos si hubiésemos estado en la época que Él estuvo acá en la tierra, se hablaría de Él por todos lados, ¿verdad? En los noticieros, escucharíamos de un hombre que está por ahí, que hace milagros, que habla y que da unas enseñanzas. Y seguramente todos nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús fue en su época y en el tiempo que estuvo el personaje más famoso, más popular. Y a causa de eso, pues muchas personas lo seguían. Multitudes seguían a nuestro Señor Jesucristo. La misma Biblia nos habla y nos testifica acerca de eso, ¿verdad? Pero aunque muchas multitudes seguían a nuestro Señor, no todas las personas lo seguían con las motivaciones correctas. Algunos lo seguían porque pues era el personaje popular de la época. Otros lo seguían porque buscaban un milagro, buscaban el pan. Otros por curiosidad. Incluso otros lo seguían para buscar a ver en qué se equivocaba y poderlo acusar. Entonces había diferentes motivaciones por las cuales esas multitudes se acercaban a nuestro Señor Jesucristo. Y yo quisiera que hoy comenzáramos haciéndonos una pregunta a cada uno de los que aquí estamos. ¿Qué le motiva a usted para seguir a Jesús? ¿Cuál es su motivación para seguir a Jesús? ¿Por qué usted busca a Jesús? ¿Por qué usted sigue a Jesús? ¿Por qué usted está acá? Y la pueden responder para cada uno de ustedes. ¿Cuál es su motivación para seguir a Jesús? Y si hablamos de motivaciones equivocadas a la hora de seguir a Jesús, entonces ¿cuál será la motivación correcta? Porque seguramente cada uno aquí podemos decir: yo lo sigo por esto, yo lo sigo por lo otro. ¿Cuál entonces será la motivación correcta para seguir a Jesús? Pues aunque al Señor lo seguían muchas personas, aunque al Señor lo seguían multitudes, el Señor no se dedicó a mantener ni a promover las multitudes. ¿Sí me hago entender? O sea, el Señor no se dedicó a conservar esas multitudes, a conservar su popularidad. No, Él no hizo eso. ¿Qué hizo entonces el Señor Jesús? Escogió e invitó a algunos de entre todas esas multitudes, como lo dice Marcos. Miremos por favor Marcos capítulo 3, versículo 14 hasta el versículo 15. Marcos capítulo 3, versos 14 y 15. Versos 13 y 14, miremos. Marcos capítulo 3, versos 13 y 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Qué hace nuestro Señor Jesús, siendo el personaje famoso de su época,
siendo el personaje popular de la época, siendo el personaje que seguían multitudes, escoge a unos pocos de esos 12, de toda esa multitud, perdón, y los invita para que fueran sus discípulos. Les hace una invitación. ¿Para qué? Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y esa es la misma invitación que el hombre famoso de esa época, Jesús de Nazaret, sigue haciendo en este tiempo. La invitación a ser sus discípulos. Esa es la invitación que el Señor les hace a unos pocos dentro de esa multitud y que nos hace a nosotros hoy también. Entonces, la motivación para buscar a Jesús, si hablamos de una motivación correcta para acercarnos a Jesús, para buscar a Jesús, debe ser la motivación de ser sus discípulos. Pero seguramente para esto primero necesitamos aclarar algo, y es que hay una diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. Hoy en día, si nos preguntaran, ¿usted cree en Dios? Y si saliéramos a la calle y le preguntáramos a las personas, ¿usted cree en Dios? Pues la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría dirían que sí. Claro, yo creo en Dios, por supuesto, ¿sí? Y cuando hablamos de la diferencia entre creyentes y discípulos, hablamos de que creyentes son todas aquellas personas que dicen creer en Dios. Dicen, claro, yo creo en Dios. Otros aún más dicen, a mí me gustan las enseñanzas de Jesús. El creyente entonces es alguien que dice, sí, yo creo en Dios. Me gustan las enseñanzas del Señor. Me gustan las cosas de Dios. Hasta asisto a una iglesia, hasta llevo muchos años congregándome en una iglesia. Soy cristiano, soy evangélico, soy pentecostal. Bueno, estas personas se identifican como seguidores de Jesús. Sin embargo, aunque creen en Jesús, aunque les gustan las enseñanzas de Jesús, no se comprometen con Jesús, sino que viven sus vidas para sí mismos, para sus propios planes, para sus propios propósitos. Solo permanecen como espectadores y no se comprometen y no se involucran con la causa de Jesús. ¿Sí me hago entender? Entonces, un creyente es alguien que dice, yo creo en Dios, me gustan las enseñanzas de Jesús, pero no me comprometo, me mantengo al margen, soy solo un espectador, no quiero involucrarme en nada de eso. Solo quiero ver, solo quiero escuchar, pero no quiero involucrarme, no quiero comprometerme, no quiero dar un paso más allá. Y ahora viene entonces, ¿quién es un discípulo? ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es alguien que camina, come, escucha, observa y aprende de otra persona. Un discípulo es alguien que camina, come, observa, escucha y aprende de otra persona. Todos aquí seguramente hemos tenido que hacer algún curso en algún momento o aprender sobre algo en algún momento, ¿verdad? Por ejemplo, hacer un curso de conducción. Entonces viene un maestro y nos pone a mirar, mire cómo se hace, y miramos, y luego nosotros practicamos con la compañía, con la corrección de él, y vamos aprendiendo. Un discípulo es eso, alguien que camina, come,
ve, aprende de otro. Un discípulo es un seguidor, alguien que toma completamente las enseñanzas de otro y las hace parte de su vida y las aplica a su vida. Ese es un discípulo. Y para eso la Biblia nos ayuda a entender un poco mejor la definición de discípulo. Por ejemplo, el Señor Jesús en Juan 8:31 dijo lo siguiente. Juan 8:31. Les invito para que miremos nuestras Biblias. ¿Qué dijo nuestro Señor en Juan 8:31? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Qué les dice el Señor? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis que verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué encontramos aquí acerca de lo que es un discípulo de Jesús? Un discípulo de Jesús es alguien que es fiel a las enseñanzas de Jesús. Alguien que permanece en las enseñanzas de Jesús. Miren, hoy en día vivimos en una época donde hablan del libre pensamiento. Y estamos en una época donde cada quien establece su propia forma de vida, donde cada quien hace o quisiera hacer lo que bien le parezca. Y lo que a mí me llama la atención es que un discípulo de Jesús no es alguien que vive llevado por sus propias ideas, por sus propios pensamientos. No es alguien que vive llevado por las ideas del personaje de moda de la época. Es alguien que vive la vida guiado por las enseñanzas de Jesús. Es alguien que vive su vida de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Es alguien que es fiel a las enseñanzas de Jesús. Y por eso como cristianos, como iglesia en este tiempo, donde abunda tanta información, donde abunda tanta desinformación, surge aún una mayor necesidad de mirar las enseñanzas de Jesús, de fijarnos en las enseñanzas de Jesús, de volver a las enseñanzas de Jesús. Miren, ni siquiera debemos seguir las enseñanzas de un pastor o de un líder. Debemos seguir las enseñanzas de Jesús, porque los pastores y los líderes muchas veces nos podemos llegar a equivocar. Pero cuando nosotros miramos las enseñanzas de Jesús y seguimos las enseñanzas de Jesús, vamos a permanecer con Jesús. Así el hombre falle, así el hombre muchas veces diga cosas que no son, nosotros vamos a saber, esto no es de Dios, esto no es del Señor. Entonces un discípulo es alguien que sigue las enseñanzas de Jesús, es fiel a las enseñanzas de Jesús. Pero miremos luego qué dice Juan capítulo 13, verso 34 y 35. ¿Qué más es un discípulo? Juan capítulo 13, verso 34. Ahí más adelante, en el versículo 13, capítulo 13, perdón, verso 34 y 35. ¿Quién es un discípulo de Jesús? Verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor
los unos para con los otros. Hasta este momento llevamos dos cualidades o dos cosas que nuestro Señor afirmó acerca de lo que es un discípulo. La primera, alguien que es fiel a las enseñanzas de Jesús. Y la segunda, alguien que ama. Alguien que ama. Y seguramente también en esa definición del amor para cada uno habría una definición diferente. Pero cuando escuchamos acá que el Señor habla que se amen los unos a otros, en otras palabras, el Señor está diciendo: preocúpense los unos por los otros. Dedíquense tiempo los unos a los otros. Ayúdense los unos a los otros. Apóyense, cuídense, corríjanse los unos a los otros. El amor se traduce en tiempo, en cuidado, en atención. Y eso es lo que el Señor nos invita a hacer. Ahora, para poder hacer eso, necesitamos pertenecer a una comunidad. Eso no lo hago yo solo por allá aislado en una casa. Eso lo hago perteneciendo a una comunidad, pero no solo asistiendo a una reunión, sino relacionándome con aquellos que también comparten mi fe, compartiendo con aquellos que también buscan a Dios. Y de esta manera podemos ser discípulos de Jesús. ¿Dónde nosotros podemos ver que se vivió esto? Y a mí me asombra esto. Miremos Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Esto hablaba el Señor acerca de lo que eran o debían ser un discípulo. Pero luego en Hechos capítulo 2 verso 42, cuando nace la iglesia y cuando se nos empieza a mostrar cómo era la vida de los primeros cristianos, encontramos lo siguiente. Hechos capítulo 2 verso 42. ¿Qué hacían aquellos primeros cristianos? Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina tiene que ver con enseñanza. En otras palabras, ¿a qué se dedicaban los primeros cristianos? A escuchar y a aprender las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cómo podemos nosotros ser discípulos? Cuando aprendemos y escuchamos las enseñanzas de Jesús y cuando nos mantenemos fieles a esas enseñanzas. Y a eso se dedicaban los primeros cristianos. Mire, yo quiero decirles algo. El propósito de caminar con Dios y de asistir a una iglesia no debe ser solo hacernos sentir cosas, porque hoy en día muchas personas se guían por lo que sienten, y algunos dicen: sí, sentí esto, sentí lo otro. Lo que nosotros debemos fijarnos a la hora de buscar a Dios y acercarnos a Dios es qué estamos aprendiendo y qué podemos aprender de Jesús, porque los sentires van y vienen y la cabeza sigue llena de ideas equivocadas, pero lo que en verdad trae un cambio y una transformación a nuestra vida es cuando le ponemos atención a las enseñanzas de Jesús, cuando las tomamos en nuestro corazón y cuando las aplicamos a la vida. Algo se rompe y algo nuevo empieza a pasar en nosotros. Y esa es la manera. Sí, estamos acá. Entonces, ¿qué hacían los primeros cristianos? Dedicaban tiempo a escuchar y aprender las enseñanzas de los apóstoles. Y luego, ¿qué dice más que hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. ¿Sí? Y la palabra comunión tiene que ver con
compartir, relacionarse unos con otros. Aquí no dice que los primeros cristianos cada uno vivía y oraba y buscaba a Dios en su casa, sino que ellos, ¿qué hacían? Se visitaban, compartían tiempo unos con otros, no vivían la fe aislados, no vivían la fe solitarios, sino que compartían su fe unos con otros, se relacionaban unos con otros. Qué importante eso en nuestra época donde el mundo es cada vez más individualista y egoísta, donde cada quien simplemente busca lo suyo propio y nada más. La iglesia, los cristianos estamos llamados a relacionarnos unos con otros, a compartir unos con otros. Cada uno de los que estamos aquí necesitamos relacionarnos entre sí, necesitamos sacar tiempo y compartir entre nosotros y cultivar eso, porque a través de esta manera Jesús nos ayuda, nos protege, nos bendice, nos guía, nos guarda. Pero miremos luego lo que dice el versículo 44. Todos los que habían creído estaban como juntos, o sea, estaban unidos y tenían en común todas las cosas. ¿Sí? ¿Cómo es posible que personas con diferentes formas de pensar tengan en común todas las cosas? Cuando nos enfocamos hacia las enseñanzas de Jesús y cuando hacemos lo que Jesús dice, no lo que yo quiero, no lo que usted quiere, no lo que a usted le parece, sino lo que Jesús dice. Cuando nos enfocamos hacia eso, podemos tener las cosas en común. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasaba? Que estos estaban como juntos y tenían en común todas las cosas, pero mire lo que a mí me asombra esto, verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto sí que es algo aún más sorprendente. Era tal el amor que tenían unos por otros y era tal la compasión, la misericordia y la rendición a la causa de Jesús que buscaban ayudarse unos a otros. Y quizás hoy en día, bueno, yo aún en nuestros tiempos no he escuchado que esto haya vuelto a pasar, pero al menos podemos hacer actos de compartir, ¿no? Como lo que hacemos acá el primer domingo de cada mes con la canasta de amor, poder traer algo para ayudar y para compartir con otros. ¿Sí? Ese es un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús no es solo el que ora muy bonito, el que sabe mucha Biblia. Un discípulo de Jesús es el que busca ayudar a otros, el que busca compartir con otros, el que busca ver cómo puede hacer algo para ayudar en las necesidades que otros tienen. Ese es un discípulo de Jesús. Y luego también en Juan capítulo 15 versículo 8 el Señor habló de otra cualidad de un discípulo, de lo que es un discípulo. Juan capítulo 15 versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, una tercera cualidad de un discípulo. ¿Cuál es la primera de las que hemos visto? La primera cualidad del discípulo de Jesús es fiel a las enseñanzas de Jesús. La segunda, ama a los demás y busca hacer algo para ayudar a los demás. Y la tercera, es alguien que da mucho fruto. ¿Y qué será eso de dar mucho fruto? ¿No?
ese fruto apunta a dos cosas. Gálatas 5, 22 y 23 apunta a ese fruto que la Biblia lo describe, el fruto del Espíritu, que terminamos una serie sobre eso hace poco. Y eso apunta a que un discípulo de Jesús da fruto, es decir, un discípulo de Jesús evidencia o muestra un cambio en su vida. ¿Sí? O sea, si antes era un peleador, una persona agresiva, ahora esta persona es más amable, más paciente, ¿cierto? Si antes era alguien que robaba y tumbaba en los negocios, ahora esta es una persona que empieza a ser honesto y justo en sus negocios. O sea, hay un cambio y se ve, ¿cierto? Un fruto. Cuando la Biblia habla de fruto, habla de algo que es evidente, algo que se ve. Entonces, un discípulo de Jesús es alguien que da fruto. ¿Y qué tipo de fruto? Ese cambio en su vida, esa transformación en su vida. Pero también el fruto hace referencia a lo que el Señor dijo en Mateo 28. Por tanto, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese fruto también hace referencia a que un discípulo de Jesús hace otros discípulos para Jesús. ¿Estamos acá? Un discípulo de Jesús hace otros discípulos para Jesús. Es decir, influencia lo que él ha aprendido, lo que él ha recibido de Jesús, no se lo guarda para sí solo, sino que busca la manera también de enseñarlo y de compartírselo a otro, para que de esta manera otros vayan también conociendo a Jesús y haciéndose sus discípulos. A veces nos pasa como iglesia, ¿no? Que venimos y recibimos y aprendemos y Dios hace cosas preciosas en nuestra vida, pero las dejamos solo para nosotros. ¿Y cuántas personas tenemos a nuestro alrededor con las cuales a diario Dios nos permite relacionarnos, que quizás están necesitando también escuchar y aprender de Jesús y poder experimentar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas también? Cada uno de nosotros tenemos familiares, amigos, vecinos, personas a nuestro alrededor que el Señor quiere que nosotros seamos aquellos que los guíen y los lleven a Jesús. Eso es una tarea de todos. No es solo una tarea de los líderes, es una tarea de ¿quiénes? De todos nosotros. Hacer discípulos. Hacer discípulos. Y cuando volvemos a Hechos capítulo 2, mirando la vida de los primeros cristianos, encontramos lo siguiente. Hechos capítulo 2, versículo 47. ¿Qué pasaba allí? Hechos 2, 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, por la forma de ser de estos creyentes, que eran fieles a las enseñanzas de Jesús, que se amaban unos a otros, que manifestaban un cambio y una transformación en sus vidas y que llevaban esto a otros, ¿qué sucedía? Que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada uno de nosotros, cuando venimos al Señor, conocemos del Señor y recibimos del Señor, tenemos una tarea que inmediatamente se nos asigna, y es poder ir y ganar y alcanzar y llevar a otros también
para que aprendan, conozcan y caminen con Jesús. ¿Qué creen ustedes que pasaría si cada uno nos enfocáramos en al menos hacer un discípulo? ¿Qué pasaría? Pues habría un crecimiento, ¿verdad? Habría un avance y más personas conocerían de Jesús. Pues esa tarea la tenemos y necesitamos despertar a esa tarea y necesitamos ser conscientes de eso. Es una tarea para todos. Finalmente, en Lucas capítulo 4, verso 25 y 23, el Señor habló de otra cualidad de un discípulo. Lucas capítulo 14, versos 25 al 33. Y quizás esta es una de las cosas que fue un poco más difícil de asimilar para todos. Miremos lo que dice el verso 25. Sí, Lucas capítulo 14, verso 25. ¿Qué dice? Grandes multitudes iban con él. Sí, era lo que hablábamos al comienzo, ¿verdad? Que al Señor Jesús lo seguían grandes multitudes. Pero ¿qué creen ustedes que el Señor le dijo a esas multitudes? Miremos ahí el texto. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, muy diferente a lo que escuchamos hoy en día: el Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a enriquecer. Algo muy diferente al mensaje que escuchamos hoy en nuestros tiempos por muchos mensajeros, entre comillas, de Jesús. Y mire lo que el Señor le hablaba a estas multitudes: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo creen ustedes que quedaron esas multitudes cuando el Señor les dice eso? ¿Qué creen ustedes que harían? Yo creo que no quedó ninguno después de escuchar esto. Y seguramente usted también está alarmado diciendo: ¿cómo así que Jesús me pide que yo aborrezca a mis hijos, a mi esposa, a mi familia? ¿Cierto? Pues el término acá, o el propósito del Señor acá cuando dice esto, no es que los odiemos, no es que los alejemos de nuestras vidas, no es algo externo lo que el Señor Jesús está invitándonos a hacer, es algo interno del corazón que el Señor nos está invitando a hacer. Y lo que el Señor está diciendo acá: mire, si usted no está dispuesto a amar y a serle fiel y leal a Dios por encima de su familia, de sus hijos, de su esposo, de lo que usted más ama, usted no puede ser seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que amamos pueden llegar a ser piedras de tropiezo para seguir a Dios. Y si usted no tiene un corazón lo suficientemente arraigado y para Jesús, esas personas, familiares, allegados a usted, le pueden ser una piedra de tropiezo para que usted camine con Jesús. Por eso el Señor le dijo: si usted no me ama a mí más que a ellos, si usted no me es fiel y leal a mí más que a ellos, usted no me va a poder seguir, porque muchos de esos familiares no siguen a Jesús y muchas veces se van a oponer para que sigamos a Jesús. Habían personas que hasta los desheredaban por convertirse a Jesús, imagínense. O sea, cuando el Señor le dice esto a los discípulos, no se lo está diciendo por ser exagerado,
Él los estaba preparando porque iban a enfrentar unas situaciones supremamente duras y difíciles, donde aún mujeres iban a ser expulsadas de sus casas, aún hombres iban a ser abandonados cuando estos se convirtieran a Jesús, y los de su propia casa, como el Señor dijo en otra ocasión, se iban a llegar a convertir en los propios enemigos de ellos. ¿Por qué? Por la causa de Jesús. Y entonces el Señor dice: si usted quiere ser mi discípulo, usted tiene que buscar, amar y ser leal al Señor, aún por encima de lo que usted más ama en esta tierra, que es la familia. En otras palabras, Dios estaba hablándonos que Él debía ser primero, y que nuestra lealtad debía ser primero para con Él. Estamos acá, ya lo entendemos mejor. No se asuste usted al ver ese versículo, ¿no? ¿Cómo así que el Señor? No, el Señor está hablando acá de los afectos de nuestro corazón. Pero luego no para todo ahí. Mire lo que sigue diciendo en el verso 27: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, como que les habló una fuerte, pero sigue. Y el que no lleva ¿qué? Su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y cuando el Señor habla aquí sobre llevar la cruz, nos está mostrando que caminar con Él no es fácil y no será fácil. Si de pronto usted tiene la idea, o alguien le ha dicho que caminar con Dios eso es las maravillas de la vida, pues por un lado sí, pero por otro lado también está acompañado de mucho dolor, de mucho sufrimiento, si no miremos a Jesús. Si no miremos a Jesús. La Biblia lo describe como varón experimentado en dolor y en sufrimiento. Entonces, seguir a Jesús no será fácil. Seguir a Jesús costará y será difícil, y pasaremos por pruebas y pasaremos por muchas dificultades. Así que el Señor dijo: el que no está dispuesto a sufrir, el que no está dispuesto a pasar por dificultades, pues no puede ser mi discípulo. Y luego termina en el verso 28 diciendo lo siguiente: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Verso 31: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y vuelvo acá a un punto. Aquí el Señor no nos está hablando literalmente de renunciar a todo lo que tenemos físicamente. En el corazón. Está apuntando ¿a dónde? Al corazón. Que si no lo amamos a Él, más que a casas, carros, posesiones materiales, familia, personas, seres queridos o cualquier otra cosa en este mundo, no podemos ser sus discípulos. Pero también Él está diciendo algo más. Él está diciendo que ser un discípulo de Jesús implica prepararse para poderlo hacer. Y por eso coloca el ejemplo de alguien que va a construir una casa. ¿Qué hace primero? Se sienta y calcula
¿Qué necesita para poderlo hacer? Entonces, para ser un discípulo de Jesús necesitamos ¿qué? Prepararnos. Y necesitamos estar dispuestos no solo a comenzar, sino a ¿qué? A terminar también, ¿verdad? No solo comenzar, sino también terminar. Entonces, después de mirar esto, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué cree usted que es? ¿Un creyente o un discípulo de Jesús? ¿Qué es usted? ¿Un creyente o un discípulo? ¿A qué nos está invitando el Señor Jesús en esta mañana? A que seamos sus discípulos. Luego por allá Pedro le dijo: bueno, Señor, y nosotros hemos dejado todo por ti. Porque de pronto todos aquí iremos: uy, pero es que eso está como duro. Y el Señor le dice: sí, Pedro, ustedes han dejado todo, pero van a recibir 100 veces más en esta vida y en la vida eterna. Ser un discípulo no es solo esclavizarnos a una causa que no tenga sentido. Ser discípulos de Jesús es escoger el mejor camino y el mejor destino para nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos nosotros llegar a ser discípulos? El Señor Jesús y la Biblia nos muestra el principio número 1, y esta es una nueva serie que vamos a iniciar. Y ese principio número 1 para ser discípulos de Jesús, la Biblia nos ofrece 2 figuras de eso. Yo no sé si alguna vez a usted se le ha pegado algún gesto, alguna palabra, algún dicho de alguien. ¿Sí le ha pasado eso? Como el que va a Medellín y está allá por unos días y entonces empieza a hablar ya como paisa, ¿cierto? Sí. Sí, nos ha pasado eso a todos, ¿cierto? Ahora, ¿usted se ha dado de cuenta cuando se le pegó eso? Después es que uno dice: oiga, verdad, mire, yo salí con esto y ya me acuerdo que quizás fue por esto. Entonces, ¿cómo ser discípulos de Jesús? Pareciera ser algo muy difícil, pero el Señor Jesús estableció una manera muy sencilla para ser discípulos de Él. Y es algo que yo le he encontrado que lo denominan contagio. Contagio, ¿no? Cuando a uno se le pega algo sin darse de cuenta, ¿cierto? A uno se le pega algo sin darse de cuenta, pero sí por estar con alguien que tiene eso. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo ser discípulos de Jesús? Pues la Biblia nos ofrece 2 figuras extraordinarias de personas que experimentaron esto en sus vidas y que asimismo nos invitan a nosotros a hacerlo. La primera es Moisés. Éxodo capítulo 34, verso 29 y 30. Éxodo capítulo 34, verso 29 y 30. Nos dice lo siguiente: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Verso 30: y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a Moisés. ¿Qué encontramos nosotros aquí? ¿Qué sucedió
con la piel del rostro de Moisés. Resplandecía. Ahora, ¿por qué razón resplandecía la piel del rostro de Moisés? Había estado 40 días y 40 noches en el monte Sinaí con Dios. ¿Y qué hizo Moisés para que su rostro brillara o resplandeciera de esa manera? Cuando él baja, ni siquiera él sabía que su rostro resplandecía así. Fue las personas que lo vieron, que se sorprendieron y dijeron: wow, este hombre, ¿qué le ha pasado? Moisés no sabía que su rostro resplandecía, ni siquiera hizo nada para que eso sucediera. ¿Cómo se explica esto? Que después de que Moisés está con Dios, durante todo ese tiempo, la santidad, la majestad, la pureza de Dios se le prendió, se le transmitió a Moisés y lo impregnó tanto que cuando él bajó era algo evidente en su vida, porque había estado con Dios. Había estado con Dios. ¿Cómo nosotros podemos convertirnos en discípulos? ¿Cómo podemos llegar a ser discípulos? La primera invitación que el Señor hace a los 12 es para que vinieran y estuvieran con Él. La invitación que el Señor nos hace no es a un cambio de vida por nuestras propias fuerzas o aprendiendo buenas conductas o buenos modales. No, la primera invitación que Cristo hace a cada ser humano es para que vengan a Él, para que lo conozcan y para que estén y caminen con Él. Y a causa de estar con Jesús, a causa de caminar con Jesús, luego los cambios se irán dando o Él nos irá transformando, aunque ni siquiera nosotros mismos nos daremos cuenta, porque es la obra que hace Él en nuestras vidas. ¿Estamos acá? Entonces, la primera imagen de la Biblia acerca de esto es Moisés, pero luego la encontramos con Jesús y los discípulos que caminaban con Él. No sé si ustedes recuerdan cuando el Señor estaba arrestado y lo tenían allí para crucificarlo, y algunos decían: mire, esos eran de los que caminaban con Jesús, porque hablan como Él, porque actúan como Él, se parecen a Él. ¿Qué pasaba en ellos? Habían sido influenciados porque habían estado con Jesús, porque habían caminado con Jesús. Miren, yo quiero decirles algo en esta mañana. Cada uno de nosotros aquí seguramente luchamos y lidiamos con cosas en nuestras vidas y queremos quizás un cambio y una transformación. Y muchas veces nos enfocamos más en el cambio, nos enfocamos y nos dedicamos más en el cambio. Pero yo quiero hablar algo hoy. El Señor no nos está pidiendo que nos enfoquemos primero solo en el cambio, solo en la transformación. El Señor nos está invitando para que primero nos dediquemos y nos enfoquemos en estar con Él, en estar en su presencia, en buscar su rostro. Si hacemos eso, Él va a hacer su obra en nuestras vidas. Él va a hacer su obra. Miren, Mateo 11, 28 al 30, ya para terminar. El Señor pone una figura de algo. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo era algo que le colocaban a dos bueyes para que llevaran un arado y para que hicieran un trabajo.
Y normalmente ese yugo lo colocaban sobre un buey viejo y sobre un buey joven. ¿Para qué? Para que el buey joven aprendiera del buey viejo, ¿verdad? ¿Y cómo aprendía el buey joven del buey viejo? El buey viejo no le iba a decir, mira, debes hacer esto, no le daba una instrucción hablándole, sino que el buey joven aprendía viendo al buey viejo. Cómo éste hacía, cómo estando ahí con él a su lado, viendo, compartiendo tiempo, le tocaba, pero pues ahí iba aprendiendo. El buey joven iba aprendiendo del buey viejo al estar ahí al lado de él. Si nosotros queremos ser discípulos de Jesús y si queremos experimentar a Jesús en nuestras vidas, tenemos que estar al lado de Jesús. Tenemos que pasar tiempo con Jesús. Tenemos que estar en la presencia de Jesús. Miren, hay 3 principios para el cambio y la transformación en nuestras vidas acá. Lo primero, nuestro principal esfuerzo no debe estar dirigido al cambio, como lo dije hace un momento. Nuestro principal esfuerzo debe estar dirigido a tener y disfrutar una relación personal, continua y diaria con Jesús. A estar con Jesús. ¿Sí? Cuando nos enfocamos solo en el cambio, nos olvidamos que Dios nos invita a tener una relación con Él y no una religión. Dios nos llama a una relación, no a una religión. No a seguir un listado de normas y mandamientos, sino a tener primero una relación personal, diaria, y aprender a disfrutar de esa relación con Él, y estando expuestos a Él cada día de nuestras vidas, iremos siendo cambiados y transformados. Lo segundo, el cambio y la transformación en nuestras vidas es algo que hace más Dios que nosotros mismos, porque por sí mismos no nos podemos cambiar. Por más fuerza de voluntad que tengamos, por más ganas, no, por más ayudas que intentemos recibir, que son valiosas, sí, pero es que yo necesito tener la ayuda de aquel que todo lo puede. Es que yo necesito estar en la presencia transformadora de aquel que todo lo cambia. Y es eso lo que va a provocar un verdadero cambio en nuestra vida. Jesús es el que va a hacer ese cambio. No lo hago yo. Lo hace Jesús. Cuando yo me dispongo en sus manos, me rindo, le busco, Él me va a cambiar y me va a transformar. Y lo tercero, ese cambio y esa transformación no la controlo yo, no la determino yo, la determina y la va haciendo el Señor. No es a mi manera, sino a la manera de Él. Va sucediendo a la manera de Él. Así que, ¿cómo poder ser discípulos? Colosenses capítulo 3, para terminar, versículo 1. Miremos Colosenses capítulo 3. Versículo 1. Nos dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo
poder ser transformados en discípulos de Jesús. Si pues habéis resucitado con Cristo, en otras palabras, si has nacido de nuevo, poned que o buscad que, buscad las cosas, ¿cuáles? Las de arriba. ¿Y cuáles son las cosas que más buscamos normalmente? No las de arriba, sino las de abajo, ¿verdad? ¿Por cuáles son las que más nos afanamos y más les invertimos tiempo y esfuerzos? A las cosas de abajo. ¿Y qué nos está diciendo Dios que debemos hacer si queremos experimentar un verdadero cambio en nuestras vidas? Buscad las cosas de arriba, porque es de Dios de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que ha hecho los cielos y la tierra. ¿Quién podrá en verdad transformar y cambiar nuestras vidas, nuestras situaciones? El Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está ¿quién? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2. Poned la mira ¿en qué cosas? En las cosas de arriba. La invitación del Señor en esta mañana a nosotros es: buscad las cosas de arriba y poned la mirada, o en otras palabras, poned la mente en las cosas de arriba, donde está Cristo. Queremos ser discípulos de Jesús. ¿Quiere usted ser un discípulo de Jesús? ¿Quiere usted seguir a Jesús? ¿Quiere usted ser llamado un discípulo de Jesús? Queremos ser discípulos. Necesitamos entender que ese cambio, esa transformación en nuestras vidas se da estando con Jesús, caminando con Jesús, permaneciendo de la mano de Jesús, en una relación diaria con Él. Yo les pido que nos coloquemos de pie y que nos enfoquemos en esta mañana y oremos no solo por el cambio en nuestras vidas. A veces oramos para que Dios nos cambie a nosotros o para que Dios cambie a otros, pero quizás tenemos que enfocarnos más en que nosotros aprendamos a tener una relación personal con Jesús y que otros puedan tener una relación personal con Jesús, porque ese será el comienzo y la fuente de un verdadero cambio y de una verdadera transformación en la vida. Yo les invito a que oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque nos muestras, Señor, no solo lo que tú esperas de nosotros, y lo que tú esperas es que seamos tus discípulos, Señor. Ayúdanos a no quedarnos siendo solo creyentes que creen cosas sobre ti, que saben cosas sobre ti, pero que no las viven, que no caminan de acuerdo a eso, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a atender la invitación que tú nos haces a ser discípulos, Dios. Señor, y ayúdanos a entender que el cambio en nuestras vidas no debe ser lo primero, sino debe ser buscar tener una relación personal contigo y dedicar tiempo a las cosas tuyas y buscar ponerte a ti por encima de todo, darte a ti el primer lugar, aprender a pasar tiempo contigo, aprender a disfrutar ese tiempo contigo,
permitir ser influenciados por ti, ser influenciados por tu palabra, Señor. Permitir, Dios, que nuestras vidas se llenen de ti, se llenen de lo tuyo, Señor. Y de esta manera podamos tener un verdadero cambio, podamos tener una verdadera transformación, Señor. Oro en esta mañana y te pido, Padre, que de hoy en adelante nos ayudes a recordar y a enfocarnos y a dedicarnos más en este propósito, Señor, de estar contigo, Jesús, de buscarte a ti, Señor, de permanecer contigo, Señor, en cada momento de nuestras vidas, en cada situación de nuestras vidas, podamos estar contigo, podamos depender de ti, Señor. Yo le animo para que usted ore y usted le diga al Señor hoy: Señor, ayúdame a buscarte a ti. Ayúdame a no buscar solo el cambio, Señor. Ayúdame a buscarte a ti, Jesús. Ayúdame, Señor, a no solo desear que mi vida mejore, que mi vida cambie. Ayúdame a desearte a ti. Ayúdame a anhelarte a ti. Ayúdame a conocerte a ti. Ayúdame a amarte a ti. Ayúdame a enamorarme de ti, Señor, de tal manera que mi lealtad y mi fidelidad sean para ti por encima de todo y por encima de cualquier cosa, Señor. Estamos aquí en esta mañana, Padre, y yo ruego que tu Espíritu, Señor, traiga y selle esta palabra en cada una de nuestras vidas, Dios, y concedas que de nosotros se levanten discípulos para la gloria y para la alabanza del nombre de Cristo nuestro Señor. Pido en esta mañana, Señor, que podamos enfocarnos y dirigir nuestra vida de la manera correcta en que debemos hacerlo, Señor. Te alabamos hoy, te honramos hoy y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.